Muy bien, vamos a seguir trabajando. Quisiera pedirles favor, disculpen, vimos ya lo que es el léxico, ¿verdad? Aquí nos habíamos Sí, señor, ahí nos quedamos. muy amables, gracias. Bueno, entonces, del léxico habíamos hablado que cuando nosotros decimos léxico como tal, ¿verdad? Es la forma de hablar de un grupo de personas. En este caso dijimos que el lema puede ser una frase que venga a representar a una empresa, que venga a representar a una institución y también en un momento determinado, ¿verdad? Algo que se establezca como una pauta a seguir. Por ejemplo, hay muchas personas que emplean muchos lemas como frases motivadoras y otras que utilizan, por ejemplo, los versículos bíblicos como para tener un lema, ¿verdad? Por ejemplo, en la Universidad Mariano Galvez dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es un proverbio, ¿verdad? Que establece la Biblia como tal. Entonces ahí ya tenemos un lema. También dijimos que la jerga va a ser específicamente asociada a un lenguaje técnico, porque solamente un grupo de personas pues lo va a hablar y lo va a dominar. Podríamos decir, ¿verdad? Eh, una persona que estudie medicina pues sabe para qué sirve un tubo de ensayo por ejemplo, pues uno que estudie derecho va a saber que es un esbirro. Entonces aquí ya vamos a ir a esas situaciones, a lenguajes, perdón, a palabras o formas de expresión que van a ser destinadas a un grupo específicamente. Para el barbarismo habíamos dicho que son errores gramaticales cuando nosotros no pronunciamos de forma correcta una palabra. Por ejemplo, cuando dice una persona sofisticado, dice sofisticado, ¿verdad? Porque tiene la pronunciación correcta. Entonces ahí ya caemos en un barbarismo. Los vulgarismos dijimos en su momento que no son palabras obscenas, sino son palabras paupérrimas, es decir, de un lenguaje coloquial muy pobre, ¿verdad? En este caso, lejos de discriminar a las personas, pues hemos escuchado que a veces dicen em, mm, shuko, isto, ¿verdad? Por llamar a una persona sucia o por llamar a alguien, a un joven, a un niño. Entonces, esas cuestiones son, en un momento determinado vulgarismos porque no pertenecen a un lenguaje, ¿verdad? Propio como tal. En la redundancia habíamos mencionado que esto es muchas personas lo dicen y a veces a nosotros se nos pasa, ¿verdad? Pero es para aclarar la situación. Decimos, vamos a subir la subida, vamos a bajar la bajada, vamos a entrar adentro y vamos a salir afuera, ¿verdad? Y automáticamente la palabra se sobreentiende. Vamos a subir, es que vamos a ascender. Vamos a bajar, es que vamos a descender. O sea, no es necesario aclarar qué es lo que estamos haciendo porque se sobreentiende. O sea, no podría salir a la entrada ni puedo entrar a la salida, ¿verdad? O sea, no es contradictorio. Entonces, voy a salir, es decir, voy a desplazarme hacia afuera, o sea, se entiende. Voy a entrar, pero ya sabemos que la entrada es un lugar hacia adentro, hacia el interior. Entonces, no puedo decir voy a entrar adentro y voy a salir afuera. Se sobreentiende. Para los elementos morfológicos, nosotros vamos a entender que en estos elementos morfológicos van a estar comprendido nuestro alfabeto. La palabra dice expresa una idea, ya sea que digamos casa, carro, pan, sombrilla, auto, lo que sea, expresa una idea. Por tanto, cada palabra va a tener un significado. Y eso también lo vimos, ¿verdad? Anteriormente, de cómo cada oración, cada frase, cada comunicación que nosotros emitimos, pues va a tener un sentido lógico, coherente, va a tener una gramática a establecer y una ortografía. Para ello, entonces, esa palabra está constituida por sílabas, por raíz, por radical, por afijos, por morfemas, por sufijos, etcétera. Acá entonces sabemos que nuestro alfabeto está dividido por 26 letras y 5 vocales, de las cuales, perdón,
5 vocales y 21 consonantes que hacen las 26 letras como tal. Las vocales ya las conocemos rápidamente, es A, E, I, O, U, y luego el resto son las consonantes. Ahora, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Por ejemplo, pues esta es una letra, ¿verdad? Y el trazo que tiene esta letra se llama grafía. Entonces, nosotros siempre hemos dicho, bueno, para hacer la M es una línea hacia arriba, una línea inclinada, otra inclinada hacia el lado contrario y otra hacia abajo. Esa es la grafía, la escritura de la letra. Pero la letra como tal tiene un nombre, se llama M. Pero ya cuando nosotros estamos en el desarrollo de cómo saber el sonido, cómo suena la M, suena ¿verdad? Ah, bueno, cómo suena la N, suena cómo suena la D, suena D, cómo suena la F, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros haciendo la diferencia entre la grafía, es decir, el trazo o la escritura, entre el nombre de la letra sería K y entre el sonido de la K, que sería ¿verdad? Ese es el sonido. Entonces, para el trazo le vamos a llamar grafía y para el sonido le vamos a llamar fonema. Dentro de estas, pues vamos a encontrar también clasificaciones. Y estas clasificaciones, a su vez, vamos a tenerlas muy claras, porque a veces tiende a confundirse. Dice que las sílabas o palabras están divididas por letras. Y las letras están clasificadas por sílabas. Entonces, la palabra vamos a encontrar que tiene letras y entonces según el número de letras vamos a entender su clasificación. Entonces, hay sílabas de una sola letra que se llaman monolíteras y estas serían A, E, I, O, U, ¿verdad? Ese es su uso. Vamos a entender a las sílabas cuando son bilíteras, por ejemplo, y decimos la, de, en, si, al. Y en este caso, por ejemplo, nosotros podemos decir la casa. Ah, entonces esa palabra la está compuesta solamente de 2 letras. Luego decimos de él, por ejemplo. Entonces ya estamos mencionando que tiene la palabra de y que son 2 letras y decimos él también, ¿verdad? Son 2 letras. Entonces a estas sílabas de 2 letras le vamos a llamar bilíteras porque son 2 bi. Cuando van a ser 3 vamos a llamarle trilíteras por, sin, des, abs, in. Las de muchas letras, es decir, que pasan ya de 5 en adelante, le vamos a llamar polilíteras, que puede ser trans, pre, quién, pues, cuál, raíz, etcétera, porque ya tiene la clasificación de muchas letras. Pero la palabra también está clasificada por sílabas y las sílabas son las que se divide una palabra. Entonces ya por sílabas nosotros vamos a encontrar que de una sola sílaba puede ser pan, sol, Dios. ¿Por qué se llaman de una sola sílaba monosílabas? Porque en un solo golpe damos la sílaba tal cual. Entonces, pan, sol, Dios. Entonces, eso se van a llamar monosílabas. Para las palabras que están divididas en 2 sílabas, las vamos a llamar bisílabas. Y esta puede ser casa, era, una, lluvia, amor, patria, etcétera. ¿Cuándo nosotros vamos a poder saber cómo se dividen las palabras? Porque cuando nosotros la hablamos o la pronunciamos, nosotros hacemos la división de cada una de las, en la pronunciación hacemos la división de las sílabas. Por ejemplo, yo puedo decir zapato y entonces para decir zapato me toco la barbilla y veo cuántas veces baja para poder pronunciar. Y digo, sa, ya tengo una, pa, dos, tres, sería to,
3. Y entonces aquí ya vi cuántos movimientos hice para abrir la boca y entonces serían 3 sílabas, zapato. Y a estas trisílabas se le va a llamar, como son de 3, pues ya dije el nombre, ¿verdad? Trisílaba como tal. Cuando las sílabas pasan de 5, al igual que las palabras anteriores por letras, pues se le van a llamar polisílabas, porque ya tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, aunque algunos todavía las clasifican. Entonces, para la de 5 sílabas se le dice pentasílaba, para la de 6 se le dice sexasílaba, para la de 7 se le dice heptasílaba, para la de 8 octasílaba, para la de novena sílaba y para la de 10 decasílaba. Y entonces así es como nosotros clasificamos por sílabas las palabras. ¿Alguna duda con respecto a esto? Jóvenes, Todo claro, señor. gracias Jonathan, muy amable. Y entonces vamos a continuar y vamos a observar que tenemos también según la colocación de la vocal en la sílaba, nuevamente. Es decir, según la colocación de la vocal en la sílaba, nosotros vamos a llamarle sílabas directas, sílabas inversas o palabras mixtas. Cuando nosotros tenemos palabras directas, cuando tenemos de primero una consonante y después una vocal. Entonces, podríamos decir décimo, sillón, noble, blando, brecha, primo. Va siempre una consonante y después una vocal. Entonces es directa. Cuando es inversa, va antes la vocal y después va la consonante. Entonces podemos tener este encuadernado, podríamos tener abstracto, inscripción, uno, ella, etcétera. Primero va la vocal y luego va la consonante. Y para las mixtas, pues tenemos la combinación entre consonante, vocal, consonante. Pan, tres, pues, trans, ser, ins, entre otros. Ahí ya nosotros vamos y encontramos, ¿verdad? Que la combinación consonante, vocal, consonante. Entonces a esto vamos a llamarle nosotros palabras mixtas como tal. Aquí vamos a pasar a la parte de la analogía, en la cual se clasifican las partes de una oración. Esto es un recordatorio porque esto sí ya nosotros lo tenemos que dominar regularmente. Siempre desde la base de primero primaria es como nosotros empezamos a ver todas las partes de una oración. Entonces vamos a tener que son partes variables, porque en un momento pueden ser según la clasificación que se le dé. Y encontramos al nombre o sustantivo. Y dice la definición. Sirve para designar personas, animales o cosas. Y pueden ser, por ejemplo, hombre, mujer, niño, perro, leona, casa, bondad, maldad. Aquí no importa. Es un nombre o un sustantivo. Porque es variable. Porque recordemos que nosotros hemos clasificado los sustantivos en individuales y colectivos, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos nosotros en esa situación. Puede variar. En pronombre. El pronombre dice tiene por función sustituir al nombre. En este caso, vamos a determinar los pronombres, se recuerdan, eso también ya no lo sabemos, es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas. ¿Por qué es variable? Porque recuerde que el pronombre puede estar en singular o puede estar en plural y también nos da un género. Cuando yo digo yo, tú, él, ella, estamos hablando en singular, es decir, una persona. Si yo digo nosotros, vosotros, ellos o ellas, estamos hablando en plural. Y si en un momento determinado digo yo, estoy hablando en un pronombre singular y sería en un momento determinado neutro. Pero si digo él, es un pronombre en singular y es masculino. Si digo ella, es un pronombre personal en singular femenino. Si digo un momento ellas,
Entonces ya es plural y es en femenino. A eso se encuentra la variación que vamos a tener. El adjetivo. El adjetivo dice que es el que califica o determina la significación del nombre. Yo podría decir cualquier nombre. Dijimos entonces que los nombres pueden ser animales, cosas o personas. Y aquí dice en el adjetivo que califica al nombre. Yo podría solamente tener libro, pero no me dice nada, entonces es un sustantivo. Pero como yo ya estoy diciendo libro, interesante, e- este calificativo ya me está dando a mí una característica. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De libro. ¿Y qué lo está calificando? Que es interesante. Digo papel, ¿y cuál sería su calificativo? Fino. Niña, inteligente. ¿Cuál es su calificativo? Que es inteligente. Varios lápices. Entonces, yo ya estoy dando un calificativo a esto. ¿Por qué es variable? Porque recordemos que los calificativos, como su nombre lo indica, designan una cualidad en el nombre y que esta puede ser este adjetivo calificativo y tener los grados del adjetivo como tal. Por eso es una situación variable. El artículo, nuevamente, el artículo se antepone al nombre para modificarlo. Y ya dijimos cuál es el nombre, ¿verdad? En la parte superior. Indica sentido determinado o indeterminado, así como nos da un número y nos da un género. ¿Por qué situación? Porque recordemos que cuando nosotros estamos determinando, estamos señalando específicamente a qué nos estamos refiriendo. Cuando es un indeterminado, pues no nos está dando a qué se refiere específicamente, es decir, ubicar la situación. Entonces acá nos dice, nos da género, porque puede ser masculino, puede ser femenino, y aquí también integra lo neutro. Un número, porque puede ser singular o puede ser plural. Dice, la casa. Ah, como ya me dijo la casa, entonces ya está determinando a qué se está refiriendo. ¿Y cuántas casas me está diciendo? Solamente una, entonces es la. ¿Y a qué género se está refiriendo? A femenino, la casa. Pero si me dice una casa, no sé qué casa me está hablando, solo sé que es una. Entonces aquí es indeterminado y me está hablando en singular y siempre sigue en femenino. Luego puedo decir el libro, ya me está diciendo qué libro, entonces ahí es un artículo masculino determinado y es en singular, el libro, ¿verdad? Si me dice unos libros, ya estoy hablando yo en indeterminado, en masculino y que son varios. Por cuando me dice lo bueno, lo malo, ahí estamos determinando a un artículo neutro, porque no me está dando un género, no me está dando si es femenino, no me está dando si es masculino. Entonces es neutro. Lo bueno, lo malo, lo astuto, ¿verdad? Lo ágil, porque no me está dando un género como tal. Y ahí sí, me está dando, ¿verdad? Que solamente se refiere en singular. Entonces, sobre ello es que nosotros encontramos esta parte variable. Luego tenemos el verbo y el verbo, pues nosotros ya los conocemos, son muy fáciles. Sabemos que los verbos nos determinan acción, están finalizados en ar, ir, escribir, saltar, correr, morder, comer, dormir, etcétera. Y también en un momento determinado sabemos que el verbo, ¿verdad? Se presenta en tres fases: presente, pasado y futuro. Y la otra situación es que según el estado, pues me puede presentar, ¿verdad? El ser, estar o parecer. Estoy contenta, parezco contenta, ¿verdad? Ahí ya estoy hablando yo sobre una expresión o atributo que se tiene dentro del sujeto. ¿Alguna duda con respecto a la analogía de las partes de la oración? Muy bien, gracias. Voy a continuar. Dice partes invariables, es decir, que estas sí no van a cambiar.
¿Y por qué no van a cambiar? Porque veamos, aquí está el adverbio, la preposición y la conjunción y la interjección. En este caso, el adverbio dice modifica la significación del verbo y también de un adjetivo con otro adverbio. Se escribe mal, demasiado frío, muy mal, mucho calor, poco calor, ¿verdad? Entonces ya solamente estoy modificando una situación y ya determiné a qué se refiere. No hay una variación. En la preposición establece, enlaza palabras entre sí, es decir, va a unir dos palabras. Casa de campo. Ya tengo casa y tengo campo, pero la palabra de me hizo un enlace. A eso vamos a llamar preposición. Libro con láminas. Entonces tengo la palabra libro y láminas, pero quien las une es la palabra con. Esa es la preposición. Escribía por placer. Bueno, entonces escribía y placer está unido por la palabra por. Y a eso vamos a llamar nosotros preposición a la palabra que une otras dos entre sí. Luego tengo las conjunciones y la conjunción dice que enlaza oraciones, es un elemento conexivo de conexión o subordinación. Ejemplo, él trabaja y descansa. Ese y como tal es una unión, pero aquí ya son dos oraciones cortas, ¿verdad? Él trabaja y descansa. Tú tienes dinero, pero no lo gastas. Dame un peso si puedes. Entonces ya estamos uniendo dos oraciones. Y para la interjección expresa estados de ánimo. Y estos estados de ánimo pues son palabras muy cortas, ¿verdad? Y estas, como su nombre lo indica, son emociones. A veces cuando estamos emocionados y estamos en un partido, ¿verdad? Y se gritan gol y todos, ¡ay! ¿Verdad? O sea, alegría. O viva. Y esos ya son estados de emoción. Usted se cae y se golpea y usted grita, ¡ay! ¿Verdad? O usted grita, ¡ouch! Ya usted está dando una situación de emoción. Entonces, para esto es lo que hablamos nosotros en relación a la analogía de las partes variables y las partes invariables en una oración. Y luego vamos a trabajar lo que corresponde a la fonología y a la prosodia. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes, con lo que hemos abordado? No, señor. Muchas gracias, muy amables. Y con esto vamos a finalizar. Dice, la fonética o fonología es una ciencia que trata de los sonidos articulados del idioma. Son ramas de la fonética, la prosodia y la ortología. ¿Qué significa fonética? Da a cada sonido vocal simple o articulada el nombre de fonema. Es decir, ya dijimos que le va a dar un sonido. La representación gráfica o escrita de los fonemas se llama grafía. Ya habíamos visto esa parte, ¿verdad? La letra aplica a varios elementos. En este caso, pues ya dijimos que la letra va a tener un sonido y va a tener una grafía y va a tener hasta un nombre. Tiene un sonido como tal. Y por último dice, el conjunto de los fonemas se llama alfabeto prosódico y el conjunto de grafías se conoce como alfabeto ortográfico. Esa es pregunta de examen, ¿verdad? Porque tenemos que distinguir claramente cuándo vamos a llamar un alfabeto prosódico y cuándo vamos a llamar un alfabeto ortográfico. Así que hasta aquí nos vamos a quedar y por favor, ahora nos corresponde desarrollar el tema en nuestro cuaderno.